vamos a entrar a nuestro siguiente capítulo, capítulo 11. Estamos viendo doctrina fundamental. Y en nuestro capítulo 11 vamos a ver la expiación. Ese es el tema que vamos a ver. En el capítulo anterior vimos la propiciación. ¿Recuerdan qué es propiciación? Es trasladar de un estado de ira a un estado de favor, ¿verdad? De paz, de favor, de amistad. En este caso, a Dios. Y bueno, nos quedamos en un problema en que encontramos que sí hay efectivamente la necesidad de un propiciador. Entonces, ¿cómo puede ser propiciado el hombre delante de Dios? A través de una expiación. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se puede satisfacer a través de una expiación una justicia que es inflexible? Que no la podemos comprar con regalos, ni con camellos, ni con promesas, ni con más ofrenda o dobles diezmos. No se puede. ¿A través de cómo? De un sacrificio perfecto, pero que ese sacrificio a su vez sea mayor que la falta. ¿Y cuál sería el medio para poder expiar la culpa del hombre que ofende la santidad de Dios? Bueno, reconocemos que lo justo es que si el hombre pecó, el hombre arregla, que el hombre pague, ¿verdad? Como dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tú lo rompes, tú lo pagas, ¿verdad? Tú lo arreglas. Entonces, estamos conscientes de eso, pero el problema es de que el hombre está incapacitado, no puede hacer eso. Entonces, aquí es donde Dios mismo tiene que entrar a resolver este problema. Por eso es que vamos a ver en ese capítulo la expiación. Y vamos a definir, en ese capítulo 11, la expiación, vamos a definir lo que es expiar. Expiar viene del latín expiare, significa purificar o también reparar un daño mediante una ceremonia religiosa. Está formado, tiene un prefijo, ¿ok? Es una palabra compuesta. El prefijo o la primera parte de la palabra ex significa salir o sacar de una situación, y también tiene un adjetivo que viene del original pius, que significa, o de ahí viene la palabra piadoso, respetuoso, o con una norma ética y religiosa. Miren, yo no sé si ustedes notaron, no quise profundizar mucho en la cita cuando Dios dice qué es lo que se tendría que hacer con el arca del pacto y con respecto a la sangre. Pero yo quiero que por favor observen en su casa, y hay una problemática. Él dice, tienes que expiar, tienes que hacer propiciación, porque el campamento ha generado un problema y no lo notaron. Tenemos el tabernáculo y dice el campamento contaminó el tabernáculo. Es decir, es algo difícil de explicar. Yo quiero que imaginen todo el campamento y aquí está el tabernáculo de Moisés. Entonces, con las faltas de alrededor de la gente, lo que está diciendo ahí es que contaminaron el santuario y también contaminaron el lugar santísimo. Y lo que él está diciendo es, hagan esto, hagan esta expiación, hagan este sacrificio, y con esto van a limpiar el santuario y van a limpiar el lugar santísimo. No dice van a limpiar al hombre. No sé si, no, ya no, iba a decir, valdrá la pena leerlo. No, háganlo ustedes en casa, por favor. Lean, ahí está en su manual, la cita bíblica está en Levítico, ¿ok? En el manual anterior, en el capítulo anterior. Y ahí dice que va a purificar, la propiciación va a purificar el lugar santísimo, y también lo va a purificar ¿de qué? De las impurezas y las transgresiones. Y también dice, cualquiera que hayan sido sus pecados, también por la tienda de reunión. Entonces, es muy importante la obra de la expiación, hermanos, porque lo que va a hacer, lo que hizo en la antigüedad, era limpiar el tabernáculo, era limpiar este lugar, no era limpiar al hombre. Entonces, vemos ahora que la definición de expiación es purificar o parar o reparar un daño mediante una ceremonia religiosa. ¿Ok? ¿Qué es expiar? Es reparar o purificar un daño mediante una ceremonia religiosa.
Y esta pregunta, cuando vengan el examen, ustedes tienen que responderla clara. No necesitan decir tanto, solamente eso. Purificar o reparar un daño a través de una ceremonia religiosa. ¿Ok? Bajo este contexto bíblico, vemos que el uso de la expiación, según la definición, es muy parecido. Porque expiación en la Biblia es borrar una culpa por medio de un sacrificio. La palabra expiar en el original es capar y en el sentido literal también significa cubrir. Entonces, ahora, uniendo todas estas piezas, encontramos que la expiación tiene que ser por medio de un rito, de una acción que sea bajo un contexto espiritual. ¿Ok? Y que al hacer esto va a tapar, va a cubrir, pero también va a cubrir la culpa del pecado. No cubría el pecado, cubría la culpa del pecado. Saben que ahora en Cristo, en el nuevo pacto, ahora en el tiempo de la iglesia, el bautismo es uno de los elementos que sirven bastante y dice la Escritura que no provoca salvación, pero sí una conciencia limpia, ¿verdad? Entonces son aspectos que necesitamos entenderlos perfectamente. Vamos a ver este significado de lo que Dios no veía y cuál es el medio que va a utilizar. ¿Ok? El medio que Dios va a usar para que no vea las culpas en nosotros va a ser a través de la sangre, pero del Calvario. ¿Ok? Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro, muy entendido de que, porque ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento, en muchísimas funciones, dice, será sacrificio perpetuo o será por todas las generaciones, o esto no pasará. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Pero tenemos que recordar, porque esto se convierte en un argumento muy fuerte para aquellos que practican la ley antigua, porque su argumento dicen, es que esto no pasa. Mi hija donde está colaborando, el dueño de este lugar es un señor judío, y bueno, practicante, ¿verdad? A su manera practicante. Pero también junto con ellos hay otra persona más, me platica mi hija que se presenta como cristiano, pero que le hizo la pregunta y le dijo, ¿Cristo vino a quitar la ley? Y pues ella le dijo, sí, dijo, no vino a quitarla, vino a cumplirla, ¿verdad? Pues sí, claro, pero cuidado, porque por ahí empieza a irse a querer traer al pasado. Tenemos que recordar que lo que es perpetuo, lo que será perpetuo es no la sombra, la sustancia. Esa es la clave, entender la sustancia. Entonces, el salpicar este cajón con esa tapadera era la sombra, representando que vendría la sustancia y sí es el que sería efectivo. Por eso Dios permitió que siglos después o siglos antes de Cristo se perdiera ese cajón y ya no hubiera nada. Había un lugar santísimo, había un lugar santo, había un velo, pero no había nada. Entonces, el medio que Dios va a utilizar aquí, o la solución a este dilema, lo encontramos en donde, en la cruz del Calvario, donde la justicia de Dios fue satisfecha. Se satisfizo la justicia de Dios y esa mancha, ese pecado tan terrible quedó borrado por medio de la ofrenda de Cristo, hecha una sola vez. Lean conmigo, por favor, Hebreos 9:28. Dice, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora, voy a poner una pausa. No se me vayan a confundir por lo que vamos a exponer en esta noche, en este capítulo. Pero quiero que observen la palabra, los pecados de cuántos. De muchos. No dice de todos, ¿eh? ¿Están observando eso? Ok. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vengan conmigo a Romanos, capítulo 3, versículo 24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué palabra utilizó? Redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, fíjese, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Observan? En este solo texto, síganme aquí, en esta cita bíblica menciona los dos puntos que estamos viendo en esta noche. Estamos viendo redención y estamos viendo propiciación, ¿ok? ¿Por medio de qué? De un sacrificio, ¿ok? Entonces, en estas citas bíblicas nos está mostrando que, número uno, Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces era rociado al año el arca del pacto? Una. Pero cada año. Ahora Cristo no necesita hacerlo cada año. Ahora Cristo, con una sola vez, fue la propiciación perfecta por medio de la fe en su sangre. Entonces, lo que podemos encontrar es que este sacrificio es sumamente eficaz. No hay otra clase de sacrificio que pueda compararse, o no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, este tipo de sacrificio es difícil, hermanos. Nos lleva un proceso de años y años, el que Dios en su gracia nos permita abrir el entendimiento para poder entender cómo ese sacrificio se eleva infinitamente. Se eleva de una manera impresionante por encima de cualquier concepto, cualquier idea equivocada. Y miren, hermanos, si al sacrificio de Cristo ustedes le quieren poner algo por encima, o un extra, o una ayudadita, es incorrecto. Este es el punto central con tema de esta, de esta circunstancia de la salvación, que sí, que no, que esto y que el otro. Si yo digo, ok, para mí el sacrificio de Cristo vale 50% y 50% con mis obras, es un sacrificio incompleto. Bueno, ok, 75, 25. Ok, 99 y 1. Tampoco. Bueno, óigalo bien, como la plata, 99.99 y un 0.01%. Ni eso se logra. El sacrificio tiene que ser, por eso va mucho más arriba de todo concepto. Hago una pregunta. Estas personas que fallecieron, que les están arrebatando su vida, ¿murieron en pecado? Sí murieron en pecado, estoy convencido. ¿Saben por qué? Porque cuando tú también mueras y yo muera, también vamos a morir en pecado. Porque somos pecadores. ¿Verdad? De cualquier índole, de cualquier forma, en cualquier pequeña falla, vamos a morir. Y vamos a morir en una manera pecaminosa, pero no siendo esclavos del pecado, siendo rescatados, que se haya practicado la propiciación del Señor en nuestras vidas. Y las siguientes razones por las que los conceptos llegan a ser equivocadas son tres. Vamos a ver la primera, y esta es: Dios mismo proveyó. Es Dios quien proveyó la ofrenda que el hombre, ya que el hombre era completamente incapaz de conseguir. No era posible. No teníamos nada que pudiera lograr una ofrenda mayor al pecado que se ha cometido. Entonces, lo que vemos es que nosotros tenemos que reconocer que es Dios quien tiene que proveer para satisfacer su propia justicia. Cuando yo estaba transcribiendo esto, estudiándolo, me acordé mucho de mi esposa. A ella le encanta tener la casa muy limpia. Y bueno, por más que podamos esforzarnos, hay una, ¿qué sería la palabra? Hay un estándar
donde ella se siente satisfecha consigo misma en que la casa quede limpia. ¿Y saben quién tiene ese estándar? Ella misma. Ella es la que tiene ese estándar. Entonces yo estaba meditando esto y dije, ¿cómo puedo? Y me acordé, dije, wow, creo que lo puedo entender. Dios puso un estándar que nadie podía. Tal era el estándar que dijo, solamente yo puedo hacerlo. También veo este ejemplo en muchas mujeres que pueden ir a restaurantes o a lugares muy ricos, pero nunca les va a saber la comida como ellas la preparan. O sea, tienen un estándar en la cocina que dicen, no hay nada como mi comida, como mi sazón. Y vemos que Dios proveyó la ofrenda, ¿por qué? Porque nadie le daba el estándar. Y bueno, si quieres tener o lograr tu propio estándar, pues eres tú el único que puede hacerlo. Entonces, también por la razón siguiente de que nuestras ideas o conceptos quedan muy cortos, es porque el sacrificio tiene un valor infinito. Este sacrificio tiene un valor infinito por el excelso, por el grandísimo valor de Dios hombre. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo vale más que nada. Vale más que cualquier cosa. Y no nos referimos en el valor de su persona, sino en el valor de su sangre. Vengan conmigo a Hebreos 1:3. Y miren cómo describe el escritor a Jesucristo. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mire, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, fue a sentarse a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces, miren cómo describe a Jesucristo como resplandor, como la fiel imagen y el que sostiene. Le da 3 atributos, pues que nadie le llega ni a los talones. Resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen y el que sostiene todas las cosas con su palabra, solamente con su palabra, no ocupa sus manos. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se fue a sentar a la diestra del Padre. Vengan conmigo a Hebreos 2:9. Y dice así, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Ok, estas 2 citas bíblicas nos están dando los 2 aspectos. Nos habla de Jesucristo, que es la viva imagen de Dios, que es la gloria de Dios, es decir, es Dios. Pero en el otro texto, en el capítulo 2, nos dice que tuvo una muerte, que padeció una muerte como cualquier ser mortal, donde ya lo hemos visto anteriormente, recuerdan, vemos que es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, en estos textos afirmamos ese valor que tuvo el sacrificio, que es invaluable. Yo creo que no hay otra palabra que podamos encontrar más que definirlo como un valor invaluable, valga la redundancia. Y en tercer lugar, por las razones que nuestros conceptos, nuestras ideas son equivocadas, son muy limitadas, es porque tal ofrenda pudo ofrecerse en justicia. Por esto, porque Cristo era a la vez Dios y a la vez hombre. En un video que yo hice hace varios años, hice una serie de videos, le llamé Clip Pastorales. En uno de ellos yo hablo acerca de esto. Y yo digo, bueno, tenemos a la persona A y B. Entonces, A es el hombre y B es Dios. Entonces, A le debe a B y B le exige que le pague A. Pero A no tiene la capacidad de pagarle. Pero recuerden, B es justicia total. Entonces, si B dice, ya que no me puede pagar A,
entonces voy a ir en contra de C y C me tiene que pagar. Ahora tenemos un conflicto. Tenemos A, B y C, pero C está completamente ajeno. ¿Me siguen? A este conflicto entre A y B. ¿Por qué C tiene que pagar lo que no debe? La única manera de resolverlo es que B y C son la misma persona. Por eso este argumento refuta los argumentos de los testigos de Jehová y otros que dicen que Cristo es un ser creado. No, tenemos que entender que en ese tercer punto es que tal ofrenda pudo ofrecerse en justicia por cuanto Cristo era a la vez Dios y hombre. No era cualquier hombre, era Dios haciéndose hombre, encarnándose, lo que conoceremos más adelante como la encarnación. Ya vimos un aspecto acerca de cuando vimos la persona de Cristo. Vengan conmigo a Hebreos 2:14 y lean conmigo, por favor. Dice, por tanto, ya que ellos, hablando de los sacerdotes, son de carne y de hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, y esto es al diablo. Ahora venga a 2 Corintios 5:21. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Venga conmigo a Isaías 53:4. Verdaderamente, Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos, fíjense lo que pensaban ellos, nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido. En realidad, Él fue traspasado, pero debido a nuestra rebeldía. Fue mayugado por nuestras maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar y sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. ¿Recuerdan ustedes la ocasión en que los discípulos le preguntan a Jesús acerca de un joven que está ciego? Y le dicen, oye, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos tenían la idea, el concepto de que la estéril era estéril como castigo de Dios, de que era ciego como castigo de Dios. Todas las inclemencias que les pasaban físicas pensaban que era un castigo divino. Entonces, Isaías está escribiendo, va a ser golpeado, va a ser molido, va a ser traspasado. Y nosotros vamos a pensar tontamente que fue porque Dios lo castigó. Dice, pero no hizo otra cosa más que cargar con nuestros pecados. Y Pedro lo afirma también. Lea conmigo 1 de Pedro. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Inclusive, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Concluye diciendo, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Observan que Pedro está retomando las palabras de Isaías? Vengan conmigo. Cuando Pedro le escribe esto a la iglesia, él está tomando en cuenta precisamente lo que el Espíritu de Dios le revela a Isaías, que lo escriba, que lo muestre, y dice, no solamente Cristo padeció por nosotros, padeció por nuestros pecados, y también fuimos curados, fuimos sanados por la herida de Cristo. Ahora, algo que aclarar, cuando se refiere a la vida, la propiciación, se refiere a la sangre de Jesucristo. Y cuando se refiere a esto, se está refiriendo al valor de la sangre, al valor de Cristo mismo dado como expiación. Esto es importante también. Tenemos que entender que la sangre de Jesucristo no es que su sangre valía oro, ¿verdad? Su sangre circulando en su cuerpo, lo digo con respeto, pero para que me pueda entender, mientras su sangre circula, no tiene ningún valor, no tiene nada más allá.
pero cuando es derramada, y es derramada por medio de una cruz, es que entonces toma el valor para lograr lo que estamos buscando. ¿Recuerdan qué es lo que estamos buscando? Una propiciación. ¿Por medio de qué? De una expiación. Vea conmigo a Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, la cual les he dado para, fíjense para qué interesante, para hacer expiación en el altar por sus almas, porque la sangre, en virtud de ser la vida, es la que hace expiación. ¿Observan? Qué interesante. Yo quiero que imaginen esto conmigo. Yo puedo imaginar a Dios en el principio creando los cielos, la tierra, y después observando la tierra desordenada y vacía, viendo el abismo y viendo al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz. Entonces empezando a separar, a poner orden, que se separe la luz de las tinieblas, que sea la luz, que las aguas de arriba se separen de las aguas de abajo, etc. Y una vez que termina de poner orden, empieza a crear, que haya vida, que hayan plantas que produzcan según su semilla, y entonces se va al mar y dice, quiero que el mar produzca peces y quiero que produzca aves. Y luego se va a la tierra, y ese es mi punto. Espero que me esté siguiendo. Dice, quiero que la tierra produzca animales. Pero cuando está pensando en animales, él dice, bueno, voy a necesitar, porque mi creación lo va a necesitar. Y quiero que la tierra produzca diferentes clases de animales, pero quiero que produzca cabras, quiero que produzca ovejas, quiero que produzca bueyes. Y a lo mejor un ángel preguntaría, oye, ¿por qué quieres esa clase de animales? Hay otros que son más parecidos o otros que podrían ser mejores. ¿Y por qué quiero esa clase de animales? Por Levítico capítulo 17. Vuélvalo a leer conmigo. Porque la vida de la carne en la sangre está, en la cual les he dado para expiación. Sígame aquí. No se puede expiar con un cerdo. No se puede expiar con una gallina. No podemos expiar con un pato, con un burro. Específicamente, ¿con qué se expiaba? Con novillos, con cabras, con borregos, con machos cabríos. Entonces dice que por eso se las di para la expiación en el altar de sus almas. Vean conmigo Hebreos 9:22. Por eso, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Y esto nos lleva al alcance. Esto nos lleva a ver qué alcance se logra con la expiación o con la obra de Cristo. Juan escribió, hablando de Cristo, Él es la propiciación de nuestros pecados. No solamente, fíjese, de los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ojo, ¿recuerdan que yo les dije en el texto, en uno de los textos de Hebreos, que viéramos por cuántos? Déjenme, voy, ok, ya vi la página en la que estoy. De muchos. Hebreos 9:28, los pecados de muchos. Pero Juan, cuando escribe, él dice que no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Inclusive Juan el Bautista declaró, ¿nos lo recuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, como que pareciera haber un conflicto en esto. O todos o muchos. ¿O cómo está en esta cuestión? Exacto. Esa es la respuesta precisa, como lo dijo Gerardo. Sí, pero no. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la justicia de Dios queda satisfecha solamente por la ofrenda de Cristo. Pero fíjese en qué, en que todos los pecados presentes, pasados y futuros encuentran solución. ¿Ok? Pero lo que sí tenemos que cuidar en cuanto a la propiciación es que no provoca que todas las almas sean salvas. Tenemos a un amigo a quien queremos mucho y con tristeza vemos cómo cayó en este error.
y ya se los he platicado, él dice que la obra de Cristo salvó al mundo. Al que cree en Dios, al que cree en Mahoma, al que cree en Buda, al que cree en el que crea, Cristo ya lo hizo. No, por eso la palabra de Dios utiliza estos dos términos, todos y muchos, porque lo que provoca la propiciación es que todas las almas no sean salvas, sino solamente la posibilidad de salvarse. ¿Me doy a entender? La obra de Cristo no salva a todos. La obra de Cristo les da la oportunidad de ser salvos por medio del Evangelio, que el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe. Por eso, cuando una persona resiste el Evangelio, ¿qué es lo que está haciendo? Automáticamente está rechazando la salvación. Por eso la Biblia mencionaba por muchos. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento hay algunas expresiones que indican, que lo vemos en las escrituras originales, que Cristo murió a favor de todos, pero en lugar de muchos. ¿De acuerdo? Analícelo. Cristo murió a favor de todos, pero en lugar de muchos. Es decir, hizo un sacrificio y dijo, aquí está, lo ofrezco. ¿Quién lo quiere? Ese es el favor, más bien a favor de todos. Pero el que dice yo, convierte en muchos, pero no en todos. La actitud correcta de un hombre pecador está en Lucas. Falta un poquito ahí, ¿verdad? Ok, ahorita lo vamos a ver. Lucas 18:13 nos va a ayudar. Este hombre, los pongo en contexto, es un hombre que llega al templo y no se atreve a levantar la mirada, se queda en la parte de atrás, se está golpeando el pecho y hace un murmullo que no se le distingue. Adelante de él hay otro hombre puesto de pie, mirándolo a él, orando consigo mismo, y dice, gracias porque no soy como este. Yo soy así, soy así, soy así. Pero la frase que dice este hombre que está atrás, dice muchísimo. Y la frase es, sé propicio, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, que soy un pecador. Él reconoce, número uno, que es pecador. Número dos, está consciente de la incapacidad de aplacar la ira de Dios. Y número tres, necesita de un propiciador. Esto es lo que convierte de todos a muchos. No sé si, a ver si el ejemplo nos ayuda. Tenemos dos personas. Una persona se está autojustificando y la segunda persona está buscando a un propiciador. Cristo murió por ambos, pero uno es el que reconoció. Por eso la frase dice que Cristo murió a favor de los dos, pero en lugar de solamente uno. ¿Por qué? Porque uno aceptó el lugar. Uno reconoció la necesidad de un propiciador. Espero haberme dado a entender con esto, y que también los que están en línea me puedan ubicar. Voy a recapitular y aquí vamos a concluir el tema de hoy. Cristo murió a favor de todos, pero no en lugar de todos. ¿Por qué no murió en lugar de todos? Porque se sabe y se entiende que no todos están dispuestos a intercambiar lugar. Por eso, Cristo sí murió por todos. Él es el Cordero que tiene la capacidad de quitar todo el pecado del mundo, pero no todo el mundo está en la disposición de aceptar tal sacrificio. Por eso, Cristo muere a favor de todos, pero solamente en lugar de muchos. Ese es un punto un tanto delicado porque es aquí donde necesitamos mantener el balance, porque de otra manera nos iríamos a las corrientes o arminianistas o calvinistas, ¿verdad? Yo prefiero el centro, ¿verdad? No me quiero meter en rollos. Pero hay una corriente que dice que Cristo, que Dios
preseleccionó, dijo 1, 2, 3, 4, tú no, tú no, tú no, y los demás sí los quiero aquí conmigo. No es que Dios hace una preselección, es que Dios ofrece la salvación para todos, pero ellos son los que toman la decisión. Por eso encontramos frases que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿verdad? Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la salvación. La puerta a la salvación es estrecha. Y ese tipo de frases, ¿por qué? Porque a pesar de que se ofrece a todos, solamente al final del día se muere por unos. Lo voy a poner para concluir con este ejemplo. Cuando comenzamos escuela para ministros, comenzamos, tú recordarás, con una población entre los que estaban presencial y en línea, como de casi 50 personas. Y ahorita ya vamos más abajo, ¿verdad? Vamos a ver cuántos concluyen. Y espérense, vamos a ver cuántos entran al segundo nivel. Es obvio, es un proceso en todos los aspectos, también en este se da. Vénganse conmigo a las preguntas. Las preguntas que tienen que trabajar solamente son 2, ¿ok? Les voy a ayudar, pero un poco, ¿ok? Porque sí los veo que están esforzándose, pero los veo un poquito cansaditos. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las razones que demuestran la eficacia del sacrificio de Cristo como el único medio de propiciar a Dios y satisfacer las demandas de su justicia? La respuesta está en lo que acabamos de leer. ¿Ok? Solamente les puedo decir que se los puse con negritas, así es que espero que en casa puedan trabajar esto, puedan verlo, puedan encontrarlo, puedan repasarlo y puedan contestarlo. La segunda pregunta, escriban algunas citas bíblicas que manifiestan que la obra propiciatoria de Cristo se aplica potencialmente a la totalidad de los hombres, pero que solo es efectiva para algunos o para los creyentes. Aquí les voy a dar un tip, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Citas bíblicas. Queremos citas bíblicas que muestren la obra propiciatoria, pero que hablen tanto de la totalidad, pero también que solamente de su eficacia. O sea, es para todos, pero es eficaz solamente para los creyentes. Les voy a dar un tip. Van a buscar en una concordancia o en una referencia, busquen la palabra muchos y vean específicamente las citas bíblicas que les arrojen de Hebreos. ¿Sí me explico? Ustedes van a poner la palabra muchos y ahí les va a dar un montón de citas bíblicas. Váyanse hasta el libro de Hebreos y allí van a encontrar la respuesta a la primera parte, cuando hablamos de muchos. Y cuando hablamos de todos, busquen la palabra todos y ubíquense, sean específicos en el libro de Juan. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber estado aquí en tu casa, en tu presencia, con tu familia y en tu nombre. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque queremos atesorarla y guardarla en el corazón. Y nuestra mente, mi Dios, puede que nos llegue a traicionar, pero no nuestro espíritu. Esto no solamente se queda en el intelecto, sino que se queda en el corazón, recordando que tú eres inflexible, pero que también en tu justicia, en tu persona, también está la gracia, está el favor y la misericordia. Y sin violentar la justicia, has proveído un propiciador. Este hombre publicano, este personaje que no tiene nombre, que está en el anonimato, nos enseña tanto con esa oración tan pequeña. Ahora podemos entenderlo, apenas podemos entenderlo por medio de esta enseñanza. Decir, sé propicio a mí, pecador. Está diciendo, reconozco un problema entre tú y yo. Reconozco mi incapacidad de arreglar este problema. Reconozco mi necesidad de un propiciador. Y mi Dios, sí fuiste propicio a él.
Este otro personaje queda reprobado, queda desacreditado, queda desechado y despedido. Y Señor, gracias porque no les pusiste nombre a estos dos. Esto es para que nosotros quede la elección de quién queremos ser. Como este fariseo, queriendo autojustificarnos, queriendo buscar fórmulas, tácticas, pactos, convenios, ritos, o simplemente reconocer la necesidad de un propiciador. Y te damos gracias porque por medio de esa expiación, es decir, de ese rito, de ese sacrificio, ahora, Señor, tú te sientas desde tu trono y ese trono está cubierto de sangre. El propiciatorio, la base de tu trono está cubierta de sangre. Y nadie va a ir a limpiarla, nadie va a ir a removerla, sino que esta sangre permanece. Y cada vez que tú y yo nos reunimos, Padre, que tu iglesia, que tu cuerpo se reúne, esa sangre sigue estando presente e impide ver todo mi quebrantamiento de la ley, del mandamiento, del estatuto, de la instrucción, y me permite un acceso limpio, un acceso perfecto. Gracias, Padre, por la obra de Cristo. Lo entendemos un poquito más, aunque nuestra mente tan limitada, tan pequeña, no va a lograr comprender estas cosas sino hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, nos das una pequeña probada. Nos abres un poquito el velo, el entendimiento para poder ver solamente algo de lo grande y maravilloso que fue esta expiación. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.